Hoy vamos a hablar de las revisiones que ha sufrido, y uso el término sufrir, esta traducción tan excelente. Inevitablemente, como señalaba yo ayer, ya no estamos leyendo hoy día la traducción de la Biblia del Oso. Estamos leyendo, sí, ese texto, pero ya como nuestra Constitución, muy remendado. Se parece a nuestra Constitución, parece una colcha menonita. Pero bueno, lo curioso es que el Señor nos habla en su palabra, y no en las palabras que están allí. Hay una diferencia. Sin embargo, entramos aquí ya al tema de revisión. Las revisiones que se hicieron se enfocaron en el vocabulario, en las palabras. Puedo decir sin presunción que yo he visto casi todas las revisiones que se hicieron para poder hacer lo que hoy voy a presentar, que es otra revisión. Entonces, encontrar que no hay cambios notables, excepto en vocabulario, me hizo pensar a mí, bueno, ¿qué podemos hacer? De hecho, este proyecto de revisión de la Biblia Reina Valera se había presentado al Comité de Traducciones, que es el cuerpo técnico de nuestras sociedades, como un proyecto. Y hay que revisar Reina Valera. ¿Y qué creen? Todo el equipo en unanimidad decíamos, no, dejemos ya la 60 como última revisión. Para entonces había salido la 95. ¿Para qué revisar a Reina Valera? Yo creo que estaba dormido el día que finalmente me pescaron por ahí. Alfredo, tiene que revisar esa versión y tú eres la persona. No sé si yo era la persona, pero sí tenía que revisarse. Entonces, la pregunta es, ¿qué se le puede hacer ya a este texto que ha tenido revisiones? Pero pensándolo, había muchas cosas que me inquietaban. Como señalé ayer, el hebreo tiene su manera de decir las cosas. Como todas las lenguas, cada una tiene su propia fisonomía, su propio modo de actuar, de decir. Y entonces el hebreo tiene una forma que se llama modo, se me olvidó el gerundio, participial. Habla por participios. ¿Qué quiere decir esto? Que correspondería a nuestro gerundio en español. Abrimos nuestro texto, Mateo capítulo 5, versículo 1, y no nos damos cuenta de la infinidad de participios que están allí. Y viendo la gente, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les decía, les enseñaba diciendo. 4 formas participiales a las cuales no reaccionamos. ¿Cuál es el problema del participio? Que es, como alguien dijo, un verboide. El gerundio no tiene tiempo ni tiene actor, no tiene agente. ¿Quién es el que, viendo a la gente, se sentaba diciendo? ¿Quién? Claro que nosotros a estas alturas sabemos que habla de Jesús y que Jesús sentó y enseñaba, pero el texto no lo dice. Ese es un aspecto que sí ameritaba revisión. Otro aspecto es los modos en hebreo que son diferentes al español. Cuando hablamos de modo, hablamos de otra cosa. Pero en hebreo hay 2 modos esenciales. Aquí tienen una clase de hebreo, ya de aquí salen prácticamente sabiendo hebreo. El modo imperfecto y el modo perfecto. Y entonces nuestra semántica nos lleva a pensar que si es perfecto, bueno, es impecable, no tiene errores. Y que si es imperfecto, falla en algún punto. No tiene que ver con eso. El hebreo habla de verbos en modo perfecto, aquellos que están ya concluidos, se realizaron, punto. Frente a las acciones en modo imperfecto, que son acciones que siguen todavía, continúan.
Pero curiosamente, a través del tiempo, las gramáticas que buscaban conciliar al hebreo con sus respectivas formas gramaticales no veían que hubiera un futuro en hebreo. Y entonces se combinó casi por regla general que el perfecto hebreo quedaba muy bien para nuestro pasado y nuestro presente en algunos momentos. En cambio, el futuro podía muy bien entenderse como el imperfecto. No tengo aquí el texto hebreo, no tengo el texto de Casiodoro, pero yo les aseguro que cada vez que ustedes abran la Biblia y vean un futuro en esta traducción, corresponde al imperfecto hebreo. Pero no es así, porque el hebreo marca acciones completas o incompletas que pueden ocurrir en el pasado, en el presente o en el futuro. Y entonces la tarea nuestra como traductores es ver qué forma verbal correspondería en algún momento para traducirla, cómo la diríamos nosotros. Bueno, aquí una entradita, una botanita del trabajo de revisión. Yo debo estar dormido cuando acepté hacerme cargo del comité para revisar este texto. Debo haber estado dormido. Pero cuando desperté y con el compromiso enfrente, empecé a pensar, bueno, ¿qué se puede hacer con este texto? ¿Qué podría realmente ser significativo que no sea nada más vocabulario? Porque si ustedes examinan las diferentes revisiones, lo que hicieron fue cambiar palabras. Pero, y aquí viene una analogía, ¿dónde está el arquitecto? Cuando él vio este edificio, cómo estaba ya cayendo, ¿qué fue lo que reforzó? ¿Las paredes? No, las columnas, la estructura. Y en cuestiones de lenguaje, la sintaxis en todos los idiomas es la estructura que sostiene la casa. Entonces, dominando la sintaxis de cada lengua, hablaban ayer de cómo se traduce. Bueno, si no prestan atención a la sintaxis del lenguaje que ustedes van a traducir o al que van a traducir, como traductores son malos. Ya, 0. Pero si quieren sacarse un 10, atiendan a la estructura, a la sintaxis. Porque las palabras son las paredes, ladrillos, placas de formaica, triplay, lo que sea, las cubren. Eso es el vocabulario. Es el adorno. Se pueden sacar las domingueras y adornan sus muros. Pero la estructura es lo fundamental. Entonces, desde esa perspectiva, quisiera presentarles algo. Espero que les guste. Fue un video que preparé cuando estaba yo informando al comité de los diferentes directores de sociedades bíblicas qué es lo que estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, y era momento para que me dijeran, no, vas mal, corrige, queremos esto. Muy bien, entonces comencemos por favor con el PPS. Voy a bajar para irlos explicándoles en detalle. Ahí tenemos la revisión más antigua que conocemos, que es la Cipriano de Valera, 1602. Espero que capten la metáfora de este video. Es una metáfora. No se vayan a ofender. Bueno, entonces la historia de la revisión de Casiodoro de Reina empieza con Cipriano de Valera en 1602. Para entonces ya la revisión no mostraba al cochecito 1569, ¿verdad? El 1569 salió de la línea de ensamble, bien pintadito, bonito, luciente, y lastimosamente no llegó a nuestras manos fácilmente, pero salió bonito. Pero en 1602 ya habrá habido algún cambio. Ahí está Cipriano de Valera, revisión de 1602. Empieza ahí la historia de las revisiones de este texto, pero no paró allí. Sigamos con el siguiente cuadro. En 1862,
Para entonces las sociedades bíblicas ya estaban en existencia y ya habían empezado a producir este texto. Va la segunda revisión de lo que sabemos. Puede haber habido más. Y nuevamente, ¿qué pasa? El cochecito queda, pero los cambios, lejos de mejorar al coche, lo afearon. Sigamos adelante, por favor. De la Mora Prat. Esta revisión tiene el mérito de que este señor Prat fue un gran misionero y conocedor del texto bíblico, vivió mucho tiempo en Colombia, y entonces él hizo su propia traducción, conocida en algún momento como la versión moderna. Y lo que les gustó a cierto grupo, que la usó mucho, era que este texto ya usaba el texto crítico del Nuevo Testamento, que dejaba fuera, entre otros textos, el famoso texto de 1 de Juan 5:8. Todos conocen su Biblia, entonces no tengo que decir qué dice ese texto. Les encantó a ese grupito y eran los que usaban la versión moderna. Aparte de eso, fue un excelente trabajo. Esto fue tal vez de las mejores revisiones que tuvo el texto de Casiodoro, 1805. Adelante. 1866, un año después, y se siente que ya tienen que revisar ese texto. Bueno, ¿hemos ganado algo en las revisiones? No. Quiero que noten ustedes que queda la forma intacta. Bueno, adelante, por favor. 1874, y ven que las revisiones son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque ya el texto está en uso y los lectores empiezan a reaccionar al texto y a decir, oiga, no me gusta esa palabra, no dice lo que creo que debe decir. No todos saben hebreo, no todos saben griego, pero todos conocen su lengua y tienen ganas de decir las cosas como sienten que deben decirlas. Entonces hay una participación del público lector. Adelante, por favor. Otra revisión, 1883. Y nuevamente empezamos a sentir que se trata de la misma gata, pero revolcada. Otro cuadro, por favor. 1890. Y como vemos, no hemos ganado nada. O muy poco. Siguiente cuadro. Y llegamos a nuestra querida y recordada revisión 1909. Les digo algo, fue mi primera Biblia. Y la devoré. Yo me río de los planes para leer la Biblia en un año. ¡Qué absurdo! Yo la leí como 3 o 4 veces cuando me convertí. Casi la memoricé. Y no es por presumir, pero quienes me conocían como la concordancia andando. Conocí mi texto. Y la 909, cuando cito la Biblia, sale 909. Adelante otro cuadro. Y llegamos a la 60. Ya se ve más bonita. Es la que todavía reconocemos como la palabra de Dios, la que proclamamos domingo a domingo. Pero seguimos leyendo esas formas participiales que no dicen nada. Nos hemos acostumbrado a ellas, pero no es la forma en que hablamos en español. Por lo menos no el español que creo que conozco. Conozco el ibérico también, pero no hablo el español ibérico. Bueno, adelante, por favor. Un grupo sintió que la 60 no cumplía con sus expectaciones y decidió hacer su propia revisión. Revisión 1977. ¿Qué cambió aquí? Una sola palabra. No voy a decir cuál, pero la cambiaron porque para ellos eso era importantísimo y se había violentado su credo, su doctrina, sus prácticas. Por favor, al siguiente cuadro. Viene la 95, que ayer se mencionó, hecha por sociedades bíblicas. El eslogan de promoción era más fresca que nunca y hasta parecía con unas gotitas de agua encima.
para ver que realmente está fresca como una lechuga. Francamente, yo soy sociedades bíblicas y conozco a las personas que participaron ahí, y por respeto nunca dije nada, pero nunca me gustó esta revisión 95. Ya para entonces conocía yo la 909 bastante bien. La 60 la conocí porque el entonces director de la Agencia Bíblica en México, cuando salió la revisión 60, nos invitó a todos los empleados a aprendernos 20 y recibiríamos un ejemplar encuadernado en piel con cantos dorados y papel Biblia. Era tentadora la oferta. 2 respondimos, 2 nos ganamos las Biblias y con cantos dorados, y por mucho tiempo la guardé con mucho cariño. La 60. La 95, entonces, al leerla, yo dije, bueno, ganamos, perdimos. A mí no me gustó. No vi que había especial. Adelante, por favor. Tienen derecho los mormones a tener su Biblia. Entonces volvieron a la 909, pero con cambios que encajaban con su visión de su propia fe. Porque ustedes saben que en su confesión dicen, creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. También creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté bien traducida. Condicionan a la palabra, hicieron su revisión, que era sobre el texto de 909. Ya no aceptaron 60, no aceptaron 95, hicieron su propia revisión. Otro cuadro, por favor. En Miami, un señor Gómez decidió hacer su propia revisión. Entonces es Reina Valera Gómez. Ya es una cosa muy personal. Ya ni siquiera dice va a ser de la iglesia fulana, no. Es la Biblia tal como la considera Gómez. Pero nunca nos dijo este señor Gómez hasta qué punto conoce el texto hebreo, hasta qué punto conoce el texto griego y qué cambios hizo. Simplemente tenía la capacidad económica para publicar su propia Biblia, la promovió y ahí está, una revisión más. Siguiente cuadro, por favor. La Reina Valera textual. Para quienes conocemos de Biblia y conocemos de textos y de manuscritos, la sola palabra textual ya nos pone en guardia. Porque podemos hablar de una Biblia textual en lo que se refiere a los documentos antiguos que conocemos y que conforman la base para traducir el texto bíblico. Pero una Reina Valera textual es, permítanme decirlo, un absurdo. Pero ahí anda la versión 2010. Adelante, por favor. Entonces, visto este cuadro, y conste que son las revisiones que podemos asegurar que tuvieron lugar. Hay todavía ediciones muy aisladas de esas revisiones. A mí se me propone revisar Reina Valera. ¿Qué se le puede hacer a Reina Valera? ¿Echarla a perder más? ¿Quitarle el sabor de Caseo de Reina al texto que ya no es Reina, ni siquiera Reina Valera? Bueno, por favor, un cuadro más. Esta es una posibilidad. Ponerle lucecitas, venderla con una rosa de regalo. Ya no se puede hacer mucho. Siguiente cuadro. Pensar en algo realmente nuevo. Y aquí entra la cuestión. Cuando a mí me proponen hacer la revisión, a mí y a otros, pero finalmente, por alguna razón, yo les parecí más la víctima adecuada y yo caí. Les digo, estaba dormido. Entonces, cuando ya comprometido para hacer el trabajo de revisión, comencé a pensar, ante este panorama, ¿qué se puede hacer? Pues lo que me ha interesado a mí desde el punto de vista académico
en mi campo de lingüística, es la sintaxis. Entonces, mi español, hablado, escrito, está gobernado por esa conciencia de la sintaxis. ¿Por qué? Porque la sintaxis lleva no solamente la estructura del lenguaje, sino que lleva simultáneamente el mensaje, el contenido, la carga semántica de lo que queremos decir. Por ejemplo, hoy día en Facebook, esto se encuentra en cualquier momento, abran su Facebook y van a encontrar una cantidad de tonterías. Puse un ejemplo hace poco donde dice que encontraron una persona muerta y lastimada en la colonia tal. Yo conozco mi anatomía y dije, ¿y dónde tengo la colonia tal en mi cuerpo? No, sería en la colonia tal encontraron una persona muerta con una herida en tal parte, pero no, la herida estaba en la colonia tal. Sintaxis. Si todavía no nos entendemos en cuanto a lo que es sintaxis, rapidito, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pongamos una raya debajo de las diferentes unidades sintácticas y pongamos, en el principio es una unidad. Creó otra. Dios otra. Los cielos y la tierra otra. Pongamos 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora es posible tener el orden sintáctico 4, 3, 2, 1. Los cielos y la tierra Dios creó en el principio. Se puede, nuestra lengua se puede. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es otra cosa. Porque aquí entra una regla fundamental. Decimos en matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Pero en cuestiones de lenguaje, el orden de los factores sí altera el producto. Depende qué es lo que queremos señalar. Ensayemos otro orden. 3, 2, 4, 1. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. ¿Se puede? Sí, nuestra lengua lo permite. Eso es lo maravilloso y lo que aprovechó mucho Casiodoro de Reina en su traducción. Movió la sintaxis como quiso y en efecto traduce literalmente del hebreo, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Lo pudo hacer. Los traductores al inglés no pudieron hacerlo porque el inglés no permite cambios de esa manera. Y entonces automáticamente tradujeron In the beginning God created heaven and earth. Y ya Dios va antes del verbo. Noten, cada lengua tiene sus propias reglas. Podemos decir en español casa blanca o blanca casa, pero en inglés nunca van a poder decir casa blanca, house white. O usted pronuncia el inglés, pero no sabe inglés. Entonces, vean que la sintaxis es importante y ese fue un aspecto que a mí me movió. Pensar en algo nuevo. Entonces, siguiente cuadro, por favor. Para unos la forma es muy importante. Entonces, a través del tiempo, tanto en la metáfora del cochecito como en la realidad de las traducciones que representaban, se mantuvo la forma. Y el contenido se tocó muy levemente. Sigamos, por favor. Nuestra pregunta para nosotros sería, ¿cómo puede Reina Valera cambiar sustancialmente y no obstante seguir siendo Reina Valera? Es un planteamiento bastante serio y yo lo tomé muy en serio. ¿Por qué? Porque queremos que si vamos a revisarla, el nuevo texto que surja realmente sea un texto donde reconozcamos lo que ya sabemos, pero hoy día de manera más fluida, más congruente y más actual con la manera de hablar hoy día. Bien, siguiente cuadro. Tal vez la solución sea, y como dije, algo nuevo y sin embargo manteniendo lo viejo.
He ahí el desafío. Siguiente cuadro, por favor. Mantener la forma con cambios internos. Ya ven a dónde voy apuntando y voy a seguir a desarrollar esto más. Siguiente cuadro, por favor. Por ejemplo, siguiente. Y ahí tenemos el nuevo bochito. ¿Qué pasó con esto? Muchas gracias. Ya podemos apagar, o si quieren, mantengamos esta imagen. ¿Qué pasó con este carro? ¿Se acuerdan cuando el bochito era una lancha de motor? Y hasta se levantaba en el agua. ¿Por qué? Porque está siendo empujada por el motor. Pero en la realidad física es más fácil jalar que empujar. ¿Cierto? Entonces, los técnicos de esta compañía decidieron cambiar de posición el motor, lo quitaron atrás y lo pusieron adelante. Segunda, hasta el bochito último, el encendido se gobernaba en el... ay, se me fue el nombre ahorita. Ya ni lo usamos, ¿verdad? En la cajita donde van las bujías. El distribuidor con platinos. El encendido era con platinos. Y hasta había cosas para calibrarlos. Y bueno, entonces, hoy día tenemos encendido electrónico. Y eso tiene este coche. Desaparecieron los platinos. Salida de gasolina. Le dieron más salida y tiene más arranque. Y adentro el espacio lo manejaron diferente y tenemos el nuevo bocho. Bueno, ahora entremos al tema que nos interesa, la Biblia. ¿Qué pasó con Casiodoro de Reina? ¿Lo podemos reconocer todavía? ¿O seguimos leyendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Ya puede apagar, muchas gracias. La mejor manera de ilustrar este proceso de revisión es simplemente leyendo el texto. Y entonces, hoy día sabemos cosas que nuestro querido Casiodoro de Reina no sabía. Ustedes han oído hablar de los seminarios de ciencia bíblica que a veces celebramos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos científicos en el sentido de negar el carácter inspirado del texto? No. Quiere decir que ponemos al servicio del texto lo que el tiempo que ha transcurrido en balde ha puesto a nuestro servicio. Entonces hoy día aplicamos conocimientos de lingüística, de historia, de cultura, reconocemos la historia del texto, reconocemos la realidad lingüística de todos los días, la gente habla de determinada manera y no siempre de manera corriente, tenemos formas cultas de hablar. Cuando yo me resistía a aceptar la responsabilidad de encargarme de la revisión de Reina Valera para nuestro tiempo, algunos me decían, pero la cosa no es tan difícil, Alfredo. Lo que queremos es que ya no usamos vosotros, cámbialo a ustedes. Les dije, entonces no me necesitan. Hoy día, electrónicamente, pongan ustedes en la computadora búsquese vosotros y pongan cámbiese a ustedes. Y ¡boom! En 1 segundo, 2 segundos, tienen ya su revisión de Reina Valera. No me necesitan. Pero no es tan simple. Porque entonces vamos a ver el texto. Vosotros sois la sal de la tierra. Cámbiese vosotros por ustedes y ustedes sois la sal de la tierra. ¿Hablamos así? Claro que no.
No era cuestión de cambiar los pronombres, sino de cambiar las formas verbales que corresponden a los pronombres. Quitar el vuestro, vuestra, todo un paquete. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cambiado del vuestro a su, pero el su es ambiguo. ¿Su de quién? Su de él, su de ella, su de nosotros, de ustedes. ¿De quién? ¿De ellos? Entonces, es obligado definir su de quién, en caso de que se cambie vuestro. Y evidentemente había que hacerlo, porque ya no hablamos con el vuestro. En primer lugar, si lo usamos, perdónenme, pero somos pedantes. Sin embargo, hay 2 o 3 pastores que nos predican domingo a domingo con vuestro, pero mezclando los estilos. Usan su y usan vuestro, usan ustedes y usan vosotros. Horrible, eso no es estilo. Entonces había que cambiar el estilo. Y entonces así empezamos a revisar el texto. Luego, énfasis. Como he dicho, el orden de los factores sintácticamente sí altera el producto. Y empezamos a analizar el texto ya no de palabra por palabra, ni versículo por versículo, sino discurso por discurso. Cuando García Márquez, y lo cito como un ejemplo discursivo, inicia su 100 años de soledad, ese primer párrafo apunta a la última frase de su libro. Y entonces, de principio a fin, tiene costura, tiene hilván el texto de García Márquez. Esa es la grandeza de García Márquez. La Biblia también tiene un principio y un fin, y apunta a cierto objetivo, quiere comunicar algo. ¿Qué pasa con Génesis 1 como capítulo? Pues que le hemos puesto fecha a la creación. Y hasta hubo alguien que se puso a hacer una contabilidad de los años y concluyó, después de mucho estudiar, eso es admirable, el tiempo que dedicó a esto, concluyó que Dios creó el mundo el año 4004 antes de Cristo, exactamente a las 4 de la tarde. Pero como inglés le falló, no nos dijo de qué meridiano. Bueno, la Biblia da para todo, pero realmente, ¿cuál es el punto central de Génesis 1:1? En el principio, cuando obviamente el escritor bíblico no está dándonos ninguna fecha, sino nos habla genéricamente de un momento cero. ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién sabe? ¿Qué es realmente lo importante de Génesis 1? Dios, el Creador. Y todo el tema de Génesis 1 apunta a la creación y al poder de la palabra creativa de Dios. Entonces, rescatar eso como hilo conductor de Génesis 1 es muy importante. Y entonces, cuando hacemos eso, ya la costura nos va guiando en nuestro entendimiento del texto. Y entonces el remate, las señoras como rematan cuando ya cosieron, dan 2 vueltas y cortan el hilo, ¿eh? Y no se descose la tela. El traductor, él es que es un escritor, tiene que saber escribir. Su texto tiene que tener congruencia, tiene que tener un hilván claro. Y tiene que ser costura de sastre, no tienen que verse los hilos. Entonces, abrimos nuestro texto, empezamos a leerlo y a reconocerlo. Y esto como ejemplo, Perdón.
Entonces, aquí va nuestro bochito nuevo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Cambiamos vocabulario? Realmente no. El vocabulario que conocemos, ahí está. ¿Cambiamos el orden de las frases? Sí. ¿Logramos añadir sentido al texto? Sí. Porque entonces vemos que estos versículos son un preámbulo a lo que viene. En ese estado de cosas, cuando todo es confusión, entonces Dios dijo que haya luz. Y empieza entonces su obra creativa creando ámbitos habitables para los astros allá arriba, para los animales en las aguas y para el hombre y los animales terrestres. Y entonces el orden creativo de los días no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino es 1, 3, 5, 2, 3, 4. Estructura poética. ¿No me creen? ¿Cuántas veces se repite y entonces Dios dijo? 6 veces. ¿Cuántas veces se repite y vio Dios que era bueno? 6 veces. ¿Cuántas veces se repite y fue la tarde y fue la mañana? Día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Estructura poética. Tenemos entonces en Génesis 1 una crónica de la creación o tenemos un himno al Creador. Ustedes deciden, porque finalmente el lector es el que también crea el texto a su manera, pero recrea el texto y tienen derecho a hacerlo. Si no fuera así, ¿cómo explicamos que domingo a domingo oímos diferentes sermones? Pero ¿cuál es la gracia de la predicación del domingo? Que la gente va a escuchar la palabra. Y cuando la escucha, salimos llenitos, contentos. Hoy oímos palabra de Dios. En cambio, cuando somos como aquellos pastores que sacan su libretita de 20 años con sermones que ya tienen lama y hasta se pegan las hojas, decimos, ese sermón lo escuché hace como 15 años y palabra más, palabra menos, la misma gata, pero revolcada. ¿Hay palabra de Dios ahí? Pues por la gracia de Dios sí, pero no es la manera de hacerlo. Cuando nos sentamos a leer el texto, ¿por qué nos cuesta leer el texto? Porque mucho del texto no es realmente literatura que podamos decir digerible. Yo tengo un testimonio en cuanto al Quijote, que saben, eso va a ser una herejía, pero es la gran joya de nuestra literatura hispana. Bueno, yo nunca pasaba por mucho tiempo más allá de en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Yo decía, bueno, y si no quiere acordarse el autor, porque yo tengo que preocuparme de dónde era. Y paraba y no seguía. Con el tiempo, por disciplina, leí el Quijote y con el tiempo hasta hice un análisis estructural de todo el libro y hasta saqué lo que parece que fue el tema principal del texto. Digo lo que parece porque aquí se discute como se discute en la Biblia también. Pero lo que señalo es lo siguiente, que hay maneras de escribir que nos agarran. Hay libros que no podemos soltar. Y no me lo van a creer. Hay un libro que no puedo tener en mis manos sin irme de frente leyéndolo, y ya lo he leído 100 veces tranquilamente, si no es que más. Y no digo cuál para que no me copien. No. Pedro Páramo. Para mí, algo excelente. Y el lenguaje tan sencillo y las metáforas increíbles. La primera vez que lo leí, tuve que llegar hasta la mitad del libro para darme cuenta de que estaba yo en un mundo de muertos.
Esa es la gracia del autor, mantener el suspenso para que uno caiga en cuenta de qué es lo que está diciendo. Bueno, abrimos nuestro texto nuevamente en un pasaje que todos hemos leído y ahí nos agarró la Biblia. No es cierto. A mí, si fuera por ese pasaje, yo no estaría aquí. Porque de literatura, de buena literatura, en mi concepto no tiene nada. Pero por otra parte, debo decir, ¿por qué escribían los autores bíblicos de tal manera? Porque para ellos sí era importante lo que estaban escribiendo. Entonces, para mí puede ser monótono, pero para ellos era muy importante. Lo van a reconocer, hasta lo puedo citar de memoria, pero mejor lo tomo en el texto para que no les mienta. Ya vamos llegando. Es que esta Biblia todavía truena de nueva, ¿eh? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró con Tamar a Fares y a Serach. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón, etcétera, etcétera. Ahora recuerden la revisión 1909. Muy diferente. No se puede hacer mucho en este caso, pero ya por lo menos la redacción permite ir más allá de Mateo 1:1. Pero yo llegaba aquí, me tropezaba y decía, ¡qué barbaridad! ¿Y esto es la palabra de Dios? Ahora, entramos ya después con el tiempo a ver por qué está escrito así y notamos que hay 14 generaciones en el primer grupo, 14 en el segundo y 14 en el tercero. Entonces ya el lector se pregunta, ¿por qué 14? Y cuando ya conocemos un poquito de hebreo, nos damos cuenta que el hebreo usa sus letras también como números. Entonces entramos a la numerología y nos damos cuenta que 14 en hebreo puede ser yad, 10 más 4, que significa mano. Entonces, implícitamente, Mateo está diciendo, aquí está la mano de Dios. Y lo repite 3 veces y el 3 está ligado a Dios, efectivamente. Mateo está diciendo, en toda esa genealogía estaba la mano de Dios. Otra posibilidad, el nombre David, escrito con letras, sus letras, suma 14. Dalet, Vav, Dalet, da 14. Entonces, Mateo está diciendo, Jesús era genealógicamente descendiente de David. Y esto lo constata Dios porque 3 veces se repite. Posibilidades, pero ya esto cambió. Pero para que lleguemos a este punto, hay que trabajar y pasa tiempo. Pero por lo menos, si yo voy a revisar este texto, tengo que revisarlo de tal manera que lo que tengo enfrente y lo que voy a producir diga exactamente lo mismo y tal vez, idealmente, hasta tenga más contenido mi revisión que el texto que estoy revisando. Así que esa es más o menos la historia de esta versión. Un detalle más, antes de pasar a la siguiente etapa. Ya dije que las acciones verbales en hebreo, que son 7, muy diferentes a las nuestras, se pueden dividir simplemente en 2 grupos, el modo perfecto e imperfecto. Entonces las acciones pueden ocurrir completas o incompletas en el pasado, en el presente o en el futuro. Pero curiosamente, Casiodoro de Reina, y podríamos hacer un examen de todo el texto, generalmente todas las acciones imperfectas las puso como futuro.
Un ejemplo que todos conocemos, Salmo 23. Y aquí cito a 1909. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Futuro. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite. Ese no es mi perfecto. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y como estos casos de futuro, vamos a Isaías, vamos a otros profetas y tenemos el imperfecto traducido como futuro. ¿Qué ha pasado? Que doctrinalmente hemos llegado al famoso futuro profético. Y entonces estamos expectantes de cosas que van a pasar. Y realmente el texto hebreo no está diciendo eso. Yendo nuevamente al Salmo 23, que cité de memoria, ahora lo leo en esta revisión que todavía no aprendo de memoria. Pero van a notar ustedes algo diferente y lo vamos a comentar. Una obligación del traductor es que su texto produzca en los lectores la misma emoción que produjo el texto original cuando se escribió o se leyó por primera vez. Entonces, esa emoción del autor del Salmo 23 y la emoción que habrá tenido su audiencia cuando lo leyó o lo escuchó, es lo que deseamos como traductores lograr en nuestra audiencia. Y aquí empezamos a hacer un comentario de Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes prados, de verdes pastos, me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Y vemos el tiempo presente y tiempo futuro en el momento en que deben aparecer el futuro y el presente. Empecemos por la primera línea. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si se dan cuenta, ¿qué hemos estado proclamando? Nada me faltará. No, una confianza en que un día nada me va a faltar. De momento me falta todo, pero ¿qué importa? Un día nada me va a faltar. Ese es el sentido del futuro. Y no, el Salmo está usando el imperfecto para decir, su cuidado no ha cesado, ni va a cesar. Si se nos pudiera permitir hacer una paráfrasis de esta frase, solo de esta frase, diríamos como traductores, y buenos traductores, honestos, fieles, el Señor es mi pastor, nada me ha faltado, ni me falta, ni me faltará.
Ahora, ¿dónde está ese traductor valiente o revisor valiente que le ponga tanta crema a los tacos? Pero ahí está el sentido del texto. Cuando dice, tú estarás conmigo, pues ese verbo no está en el hebreo. Se da por sentado porque dice, estoy seguro que tú estás conmigo, tú conmigo. Se suple en hebreo el verbo estar porque no es necesario. Se entiende que es tú estás o tú eres conmigo. Pero tiene que ser presente y es más significativo. Es el mensaje de toda la Biblia. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No temas que yo estoy contigo. Ese es el mensaje y eso es lo que repite el salmista. Tú estás conmigo. No, tú estarás un día. Entonces, la mesa desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque la mesa no está en el texto hebreo. Lo que aparece en el texto hebreo es shulchan, que es un tapete que se tiende en el suelo para comer ahí en el suelo. ¿Ven? ¿De dónde sacó Casiodoro la mesa? Pero estamos contentos con el Salmo 23. Y así seguimos nada más con este salmo para mostrar que hizo un gran trabajo y lo hizo en situaciones muy difíciles. Pero de ahí a que tengamos una traducción de 10, yo lo discutiría. Claro, es injusto calificar a alguien que no está presente, ¿verdad? Y me puedo calificar yo bien por esta revisión de Salmo 23, porque estoy aquí y yo tengo el micrófono en la mano. Pero no es el punto. El punto es ver que ya sea que revisemos el texto bíblico o que traduzcamos una nueva Biblia, ¿por qué no? Eso yo decía, si vamos a hacer algo, hagamos algo nuevo. Pero bueno, me tocó recibir el bochito, remozarlo, cambiarle el motor de donde estaba y aquí estamos. Ahora espero que en realidad esta revisión tenga el efecto esperado, que realmente comunique la palabra de Dios. Entonces, en términos de cambio de sintaxis, ya ven, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que alumbra mi camino. Entonces también la sonoridad, el sabor poético hay que recogerlo. Más sintaxis. En la casa de mi padre hay muchos. Y ahí cambiamos. Porque al cambiar el orden hay muchas moradas. Esto nos lleva a darnos cuenta que ya morada como habitación, como cuarto, no lo usamos ya. Y que algún chistoso podría decir, bueno, si hay muchas moradas, pues habrá muchas azules y muchas amarillas. ¿Por qué? Porque el verbo morar ya no lo usamos en ese sentido de habitar. Ahora, al darnos cuenta, empezamos a ver, bueno, ¿qué ponemos? Habitaciones, cuartos, alcobas. Y no, en algunos casos era exagerada la calidad del espacio habitable. En otros casos era muy pobre. Llegamos a aposentos, que es un poco arcaico, pero es bíblico. La gente está acostumbrada a escuchar aposento y tenemos en la casa de mi padre hay muchos aposentos. Esa es una pequeña muestra de lo que hemos hecho como revisores. Fuimos un equipo de habla hispana, pero de América Latina. Y lo que nos rigió en nuestro trabajo fue lo siguiente. Si de revisión se trata, y si hubo un Cipriano de Valera que revisó este texto, bueno, ¿qué habría hecho Cipriano de Valera hoy día si hubiera vivido en nuestros países y hablara como hablamos nosotros? Y ese fue nuestro faro, ese fue nuestra brújula. Y nuestro trabajo fue dirigido en ese sentido. Éramos los nuevos Valera,
del siglo XXI en América Latina. Y el resultado aquí está, y ustedes serán los jueces, pero el punto de estas conferencias es mostrarles a ustedes que no solamente honrar a un hombre que hace 450 años nos dio este texto. Ese hombre estaba honrando a un Dios, el Dios único, el Dios que nos tiene reunidos aquí, y hizo su trabajo lo mejor que pudo y lo mantuvo. Y les mostraba yo ayer que lastimosamente no tuvimos contacto realmente con ese trabajo hasta muy recientemente. Y que lo que hemos llegado a conocer ya no es realmente el trabajo de Casiodoro, sino es el trabajo ya de varios revisores. Y que la querida 909 y la más reciente 960 ya tienen sus parches que no estaban inicialmente en el texto de Casiodoro de Reina. Aquí podrán decir ustedes que esto también es un parche. Nos cuidamos mucho de que no fuera. Nos cuidamos más bien de reestructurar este texto, y lo que quedó como ladrillos, como para cubrir las paredes, eso es el español que usamos todos los días, un español que entendemos. Y así que ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, y eso nos dice mucho más que el vosotros sois.